Bueno, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Bueno, contento y con ganas de enseñaros cositas. Muy bien, bueno, dinos un poco dónde estamos. Pues hoy estamos en nuestro centro de operaciones, en la casa Yamaha C2P, con 2 pistones. Aquí enseñamos dónde estamos, en Castellón, casa oficial Yamaha. Bueno, pues tenemos una sorpresa preparada, ¿no? O bueno, te han preparado una sorpresa. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos hacia adentro a ver qué tienen. Vamos a ello. Venga. Acompañarme. Bueno, como podéis ver, estamos aquí en la tienda con 2 pistones en Castellón, en Yamaha. Pedazo de tienda, por cierto, enorme. Muchas gracias a Yamaha porque es uno de nuestros principales colaboradores, ¿no, Tony? Cuéntanos Sí. un poco en qué nos ayudan ellos. Pues ellos nos ponen materiales, nos ponen la reparación de la moto de carreras, o sea, llevan el mantenimiento de la moto de carreras y es lo que suelen hacer ellos. Muy Es bien, una- todo el tema técnico y Sí. desarrollo de la moto, Muy bien, competición, sí. etcétera. Todo lo que conlleva la moto. Muy bien, pues bueno, vamos a taller, ¿no? Sí, Venga, vamos. te sigo. Bueno, pues vamos a entrar en taller. Esa es. Adelante. Sí, sí. Sí, tranquilo. Bueno, pues a ver, Tony, cuéntanos un poco. A ver, ahí dentro de la caja hay algo, ¿no? Sí, ahí dentro de la caja está lo que estaba esperando todo este año pasado. Muy bien. De hecho, ahora vamos a hacer una entrevista en la que vamos a contar un poco todo, desarrollarlo bien para que la gente sepa de qué va todo esto. Pero bueno, bueno, aquí tenemos la moto de Tony, que está aquí arriba. En la sala de operaciones. En la sala de operaciones. Y ahora, pues bueno, nada, vamos a ello, ¿no? Vamos Muy a bien. ver. ¿De dónde llega la caja? La caja llega de muy lejos. Mucho, mucho, mucho. Mira, aquí lo puedes ver. Ahí, de Ámsterdam. Sí. ¿Vale? Motor hecho en Japón, pero la caja viene de Ámsterdam. Bueno, venga, vámonos, que estoy impaciente ya. Bueno, un pedazo de motor que tenemos aquí. Ahí tenemos nuestro motor, nuevo a estrenar. Y por supuesto tendremos que hacerle un buen rodaje para tener el motor mucho tiempo, o sea, que nos dure bastante. Y nada, el otro motor vamos a hacerle también una preparación otra vez. Vamos a cambiarle casquillos de biela, de cigüeñal, distribución, pistones. Vamos a dejar el motor preparado pues para cualquier contingencia que estemos en el campeonato europeo y tengamos algún problema de motor, tener otro motor disponible. Muy bien. ¿Y este qué motor es? Este es un motor R6 2022 GTR. Nada, o sea... Pistones forjados, árboles de levas, válvulas de titanio... O sea, lleva materiales. Canelita en rama, ¿no? Sí. O sea, un muy buen motor. Muy buen preparado. motor. Muy bien, pues bueno, creo que vamos a dar paso a la entrevista ahora. Sí. Así que cerramos y nos vemos aquí sentaditos. Bueno, pues os quiero presentar a Agustín, uno de los mecánicos que forman mi equipo. Y nada, quería que lo conocierais y nada, están en el proyecto ya con la moto, van a empezar a desmontar motor, van a empezar a ver las cosas que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar y nada, son profesionales y yo confío todo en ellos. Así que, Agustín. Hola, buenos días, soy Agustín y bueno, aquí estamos empujando a Tony a ver si conseguimos otro campeonato este año. Eso. Trabajando un poquito. Os quiero presentar a Eric, uno del equipo de mecánicos de Yamaha con 2 pistones y es otro que va a estar pendiente de que mi moto no le falte nada de nada. Buenas, me llamo Eric y vamos a intentar aquí hacer un pepino para que Tony vuele en la temporada que viene. Muy bien. Os quiero presentar a Jesús,
es otro mecánico de mi equipo y nada, este año voy a confiar también en él, en que tenga mi moto a punto. Hola, me llamo Jesús Romera y vamos, este año vamos a ver si le echamos una mano y subimos un poquito más alto. Os presento a Alex, jefe de mecánicos, jefe de taller, y nada, es uno de los que sí que va a estar muy atento a todos los pasos que sigamos con la moto. Para que no le falte nada a Tony, la verdad, estamos ahí a tope, la verdad, repasando la moto, motores, lo que haga falta, y bueno, trabajando con el equipo, con el Maño, con Agustín, con Jesús, con Eric. Y bueno, ahí estamos los cuatro dándolo todo, luego también con Coral, que ahora la presentaremos, y a la marcha, la verdad, con mucho gusto y mucha ilusión. Bueno, buenos días riders, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo en el canal de Máximo Moto y hoy tenemos aquí a Tony Montoya porque tenemos una entrevista que le vamos a hacer para que os ubiquéis un poco y bueno, al final Tony siempre sale en todos los vídeos, pero hay alguien que a lo mejor no lo conoce o no ha seguido tu trayectoria. Decir también que bueno, pues estamos aquí en Castellón, en la casa oficial de Yamaha, con 2 pistones, Yamaha Castellón, el cual es un colaborador nuestro y son los que se encargan de preparar la moto de Tony en competición. Así que nada, vamos a dar paso a unas cuantas preguntas para que conozcáis un poco a Tony, para que veáis un poco qué es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Así que poneros bien a gustito, porque este vídeo va a molar mucho. Así que dentro intro. Bueno, riders, pues nada, vamos a empezar la entrevista. Y bueno, vamos a empezar pues diciendo un poco qué hacemos aquí, ¿no, Tony? Para que nos ubique un poco la gente. ¿Por qué estamos aquí en Yamaha Castellón? Pues hoy es un día de los más importantes del inicio de la temporada. Hemos traído la moto para empezar a prepararla. De hecho, la sorpresa ha sido cuando hemos llegado con la moto, que nos hemos encontrado un cajón enorme y me dicen, eso es para ti. Y nada, lo hemos destapado y dentro había un motor R6 2022 GTR y me llevó una sorpresa grandísima porque la verdad es que este año ya nos hacía falta un motor fresco. Y nada, es una sorpresa muy grande y... Llevabas mucho tiempo, ¿no? Esperando, ¿has aguantado el motor viejo sí, durante mucho tiempo? Dos temporadas con él. Muy o sea, hemos estirado todo lo que hemos podido, le hemos hecho reparaciones durante las temporadas, distribuciones, casquillos de biela, hemos hecho cositas, pero ya nos hacía falta algo fresco y algo con potencia. O sea que para esta nueva temporada estrenamos motor, seguimos con la misma moto, sí, pero sí. estrenamos motor, ¿estrenamos carenado? Colores. Colores. Vale. ¿Se pueden decir? Sí, vamos a decirlo, colores, no hay ninguna... Pues díselo. La moto era negra con las pegatinas en roja y ahora es toda roja con las pegatinas en negro, o sea, va a ser los mismos colores pero al revés. Invertidos, ¿no? Invertidos. Muy bien, muy vistosa la moto. Sí, quedará muy chula, la verdad es que sí. Perfecto, bueno pues nada, aprovechando un poco, pues coméntanos un poco quién eres, ¿no? Sí. Pues soy Antonio Montoya, como muchos ya sabréis. Soy piloto de la Handy SBK y piloto de la Bridgestone Iron Cup, que se corre en Europa. O sea, este año el calendario lo tenemos un poquito, no está terminado del todo, pero la primera carrera la tendremos en abril en Jerez. La segunda carrera seguramente en el circuito de Brogni, en Croacia. Y el siguiente estamos peleando entre Misano y Mugello. No está un... Buen circuito. Sí, no tenemos claro aún cierto, pero está entre ellos. Y seguramente que nos añadan Vallelunga. O sea, entre estos circuitos jugando estamos. Circuitos nacionales e internacionales. Bueno, de hecho, la semana pasada estuvimos en la gala de campeones de la Federación Valenciana de Motociclismo y nada, fuiste a recoger 3 premios. Cuéntanos un poco qué 3 premios recogiste. Pues a ver, teníamos 3 títulos. Título de la Comunidad Valenciana de velocidad, el otro título campeón de España SBK de la Handy SBK y el tercer título campeón de Europa de la Handy
Bridgestone Iron Cup. Muy bien. ¿Qué es esto de la Handy SBK, la Bridgestone Iron Cup? No sé, Sí, cuéntanos un poco. os porque comento. A lo mejor es una categoría que puede ser que la gente lo conozca y seguramente... Mucha alguien gente no. ya lo conoce. De hecho, este año hemos abierto la página de Handy Spine Riders, Ujú. ¿vale? Muy bien. Riders Spine. Y la gente nos va conociendo, pero ya llevamos, con este año serán 4 años que se hacen las carreras en España para personas que tienen alguna discapacidad. O sea, incluso pilotos que en su día tuvieron algún accidente y quedaron en silla de ruedas, amputados, O sea, que es una categoría, una competición que se organiza a nivel nacional, Sí. en la que todos los pilotos tienen diferentes tipos de discapacidades, Sí. pero todos competís con las mismas reglas, diríamos. Sí, muy bien. Tenemos 2 categorías, en 1000 centímetros cúbicos, motos hasta 1000 centímetros cúbicos y hasta 600 centímetros cúbicos. 600. Muy Sí. bien, o sea, que hay dos categorías dentro de lo que es el campeonato. Sí. Y después tenemos lo mismo, pero trasladado a nivel internacional. Sí, ellos ¿no? llevan ya entre 8 y 9 años, o sea, ellos son los pioneros de todo esto. Eran dos asociaciones, una de Italia, que es Didi, y otra francesa, Handy Free Riders, y entre ellos pues Muy bien, crearon ese campeonato, y hace un año ya estamos por la FIM, o sea... Exacto, eso es lo que iba a Sí, preguntarte. sí. A día de hoy, estos 2 campeonatos sirven como palmarés, por ejemplo. Sí, tienen el palmarés. De hecho, este año es el primer título que hay en la categoría de Oficial, 600, ¿no? oficial por la FIM, y de hecho lo he ganado yo este año. O Muy sea, bien. yo llevo ya con 3 años corriendo en el europeo, y este año ha sido justamente que entraba ya por la FIM y encima lo he ganado. Muy bien. Ya te Bueno, digo pues, que... enhorabuena, Tony. Muchas gracias. Hemos peleado mucho No, sí. para conseguir todo esto. Máximo Moto, todos mis colaboradores, hemos estado todos al pie del cañón para conseguir resultados y... Es mucho dinero sin hablar de cantidades. Es muy difícil, un gran sacrificio, imagino, estar corriendo a nivel profesional, ¿no? Pero Muchísimo. sin llegar a decir cantidades, Mucho, ¿qué es mucho. lo que te hace falta para competir hoy en día? Pues primeramente tiempo. Yo, gracias a Dios, llevo ya con este año, con este que entramos serán ya 2 años como piloto profesional. Antiguamente pues yo trabajaba de mecánico, era mecánico de automóviles y tenía que... O sea, que tú tienes ya Sí. un poco la experiencia de al ser mecánico, Sí. imagino que te harás muchos arreglos en la moto, muchas reparaciones, Sí, dentro sí. de lo que tú puedes hacer, Sí, dentro de lo que correcto, yo porque puedo. para eso ya también están los profesionales de aquí de Yamaha, Sí. hemos hecho la presentación. ¿Y qué más se necesita? Sobre todo muchas personas que te apoyen, o sea, muchos colaboradores que cada uno, por poco que te pongan, te van a solucionar mucho la vida, ya te digo, porque haz por cuenta que todo eso que te están poniendo es dinero que tendrías que poner tú de tu bolsillo. Claro. Y hay veces que la gente que por muy poco que te pongan es muy bueno. Claro, en Ya la te digo. balanza realmente te aporta muchísimo. Aunque ¿no? una persona te pusiera un juego de neumáticos, ya Al tienes final un todo juego de suma. neumáticos. Porque ya ¿cuántos suma. juegos de neumáticos sueles utilizar en una carrera? Bueno, en un fin de semana. En un fin de semana podemos llegar a gastar 3 juegos de neumáticos. 3 juegos de neumáticos. Sí, ya te digo que en mis primeras carreras corría con un juego de neumáticos todo el fin de Apurándolo, semana. ¿no? Apurando al máximo. Sí, Pero porque claro. iba todo de mi bolsillo. Yo... Claro. Eso no te permitía ser tan competitivo porque tenías que ir dosificando mucho los Sí, neumáticos. Pero bueno, a día de apurando. hoy, en estos momentos que sí que tienes ese apoyo económico por neumáticos y otros aspectos que son necesarios en las carreras, Sí. bueno, te permiten estar ahí arriba. De hecho, entre otras cosas, por eso has ganado los 3 premios esta temporada pasada. Exactamente. Oye, ¿y cómo conociste tú a Máximo Moto? ¿Viniste tú? ¿Vinieron a ti? ¿Cómo está Te explico. esta relación? Tiene chicha? mucho fundamento. ¿Sí? Tiene mucho fundamento Venga. porque un día por las redes sociales pues vi que había una empresa en Valencia, una tienda que vendían monos y estaba muy bien de precio y yo entonces pues tampoco tenía mucho dinero para comprarme un mono. Y digo, pues voy a arrimarme a Valencia. Fui a Valencia, a calle Linares, que allí tenemos la primera tienda que se ha La abierto. primera que se abrió sí, de Máximo Moto. de Máximo en Moto, Valencia. en Linares número 21.
Y fui allí y encontré una señora muy simpática, una chica simpaticísima, ya te digo, me enseñó todos los monos, la harté porque yo no sé cómo acabo harta de mí, con los colores no lo tenía claro y al final di con el mono que me gustó, gustaba, ¿no? que me gustó. Y ese día la mujer, después de todo la matraca que le di y todo, aún me dijo, mira, si te llevas las botas esto y esto, te voy a hacer un pack y se te va a quedar baratísimo. Y digo, oye, pues mira, sí que me hacían falta. Entraste allí con la idea de comprar un mono y saliste con mono, botas, Botas, guantes, sotomono, todo. Sí, menos sí, el casco, sí. ¿no? Menos Lo el necesario. casco, menos Y el después de casco. eso, ¿qué vino? Pues te explico, ese año empecé a entrenar con una moto que compremos, una Suzuki GSX, en aquel, ¿La 600? Sí, en aquel tiempo que fue mi primera carrera con esa moto. Y nada, ese año, al año siguiente hice la primera carrera, ¿vale? Con la Suzuki GSX, pero me hacía falta un mono nuevo porque había tenido ya muchas caídas el año anterior aprendiendo con la Suzuki y volví a Máximo Moto. Y me compré entonces un RTX, un mono negro y fosfi muy bonito y de hecho muy resistente porque el año de carreras Lo probaste. tuvo muchos bien, ¿no? embates, ya te digo. Y ese mismo año estábamos en las carreras y digo, ostras, que no iré a Máximo Moto, que de hecho tengo fotos y todo, que he estado utilizando los monos, he estado trabajando con sus materiales, digo, hostias, que no me apoyarán en algo. Y en efecto. Por probar, ¿no? Sí, Claro. un día me presenté en la tienda de Calle Linares y a nuestra Ya. compañera. De ahí empezó toda la relación, ya empezaste a hablar con Sí, dirección, sí, me mandó todos los directamente departamentos. con y los ya- departamentos, me puse a hablar con ellos y desde ese día he estado trabajando con ellos directamente. Jamás en la vida, me se negó nada, o sea, me dieron todo Nunca, lo que me nunca hacía te ha hecho falta de nada, todo lo que has Nada, pedido. jamás en la vida, o sea, Jolín, eso es una suerte, ¿no? Como piloto, Uf, tú no te lo puedes decir imaginar. necesito esto y esto, siempre el gran apoyo que me han teniendo dado. en cuenta que, pues, que somos una empresa que estamos, una marca creciendo, pero tampoco somos una multinacional que tengamos 40 tiendas por ahí. Pero bueno, hacemos nuestras cositas, hemos empezado desde abajo y poco a poco Vamos hemos ido subiendo. subiendo, al igual que hemos ido abriendo tiendas, Claro. hemos ido mejorando toda la logística del equipo de Sí, Máximo Moto además, granito Racing a Team. granito hemos ido todos Eso es. aportando y Eso, hoy con en día mucho estamos aportando esfuerzo y entre todos sacrificio. y va todo Y de ahí muy ha bien. nacido, ¿no? Y Sí, de sí, hecho sí. el año que viene, bueno, ¿en qué competiciones vas a estar? Bueno, ya, Sí, empiezas a entrenar ya. ¿Y Sí. cuándo es la primera carrera? Pues mira, el primer entreno lo voy a tener, de hecho era este fin de semana que viene, el 28 y 29, y vamos a estar en Cheste entrenando, pero por temas de climatología temperaturas y todo. y los organizadores que no estaban, no se encontrarían bien. O Sí, lo que fuere. has tenido que ir a hacer Sí. el primer entrenamiento a A Calafat, nos vamos a Calafat el día 3 Muy de bien. febrero. ¿Y la primera carrera? La primera carrera será el 15-16 de abril, creo Abril. que es. O sea, empezamos con abril Sí, y en Jerez. empiezas con las mismas competiciones o la misma categoría que el año pasado. Corremos junto con la SBK. Ahora mismo no estoy diciendo una fecha, pero ya no Sí, sé si la cambié. Se cambió o aproximado, no. no. Es en abril. Corremos Es en con abril. la SBK, la europea. Ajá. Nos la ponen todos los años. El año pasado nos la pusieron con la SBK, con el Campeonato de España de O sea, Superbike. coincide siempre con el Campeonato de España de Siempre, Superbike. siempre. Todas nuestras competiciones, bien sea europea o nacional, siempre somos SBK, ¿vale? Siempre estamos con el Campeonato de España. Y luego también tenemos otra durante el año, que este año aún no tenemos las fechas porque justamente la Copa de España han vuelto a cambiar el calendario y Sí. aún no está Aún terminado. no está terminado, Aunque claro. parezca mentira, en las fechas que estamos, tenemos dos carreras también con la Copa de España, que es el antiguo CIP, ¿vale? O sea, 3 categorías, ¿no? Sí, este Handy. año sí, corremos Handy SBK, Handy La Copa de internacional, España, Copa España. Copa de España y la europea. Y la europea. ¿Vale? 2 nacionales y una internacional. Y una internacional. Pero entre carreras y carreras voy a intentar cuadrar para poder carreras con la Copa R6, con la Copa de España o con la Promocip o con alguna de O sea, que ellas. harás alguna, te meterás en alguna Con pilotos libre. sin ninguna discapacidad para sea que- coger ritmo, porque realmente con gente muy rápida es conforme estoy cogiendo ritmo. El ritmo, ¿no? ¿Entiendes? Ellos son más rápidos que yo, pero esta última carrera en Jerez ya hice unos tiempos que clasificaba en la SBK. Entonces, O sea, hemos visto a día que- de hoy, sí, ahora estás en tiempos De pilotos, pilotos sin de la ningún SBK. tipo Sí, sí. de discapacidad Sí. con la SBK. sí, con la SBK. ¿Vale? ¿Y qué lleva tu moto
que sea diferente a un piloto que no tiene una discapacidad? Pues a ver, yo llevo en la mano izquierda una botonera con unos botones que son para un pistón electrónico que sube y baja el cambio de marchas. Entonces, claro, esta es una parte de mi discapacidad, porque como tengo un problema en la columna no puedo estar levantándome y acachándome mucho, tengo que quedarme ya estirado en la moto con unas estriberas más largas que cualquier otro piloto pudiera llevar. Entonces, claro, se me queda una posición muy metida en la moto, pero ya no tengo que menearme de la moto, o sea, puedo levantar la cabeza y agacharla y ir cambiando con la mano. Como llevo shifter y blipper, ¿vale? La R6 tiene una tecnología muy avanzada, pues desde la botonera subo bajo marchas y no tenemos que tocar el embrague, solamente para salir y para cuando voy a parar la moto es cuando tengo que tocar el embrague. O sea, esas son mis dos... Tú te subes en la moto y de ahí ya me prácticamente meto en la moto, ni te mueves, nada. no puedes sacar Claro, no puedo abrir rodillas, mucho las piernas, no sí puedes que toco con la rodilla, pero cuando llevo la moto muy tirado hago un sándwich, o sea, voy tocando con la pierna al carenado y la rodilla en el suelo, o sea, Que ojo, unas tumbadas espectaculares. O sea, Voy tú hasta los tocas límites. rodilla no porque saques el cuerpo, No. sino porque tumbas tanto la moto que llegas a tocar carenado, parte del carenado, que siempre lo tienes con algún agujero que otro, rodilla y el codo porque también. El codo, es que ya te digo, intento coger las curvas de tal forma que sea el paso por curva lo más rápido, limpio y rápido, ¿no? O sea, no intento hacer ni florituras ni nada, claro. que mucha gente... Aquí interesa ser rápido. Muy bien. No, hay nada gente más. que a lo mejor es el típico que sí, que algunos pueden marcarse el límite con el codo. Necesitan a lo mejor tener esa referencia. Pero esa referencia la tengo... Tú la tienes de otra forma. Sí, yo la tengo con mi rueda delantera. Esa es. Por tu discapacidad Por y mi por discapacidad. tu forma también de pilotar al fin y al cabo. Sí. Muy bien. Y bueno, ya que estamos aquí en Castellón con Dos Pistones, aprovechamos para, podéis ver que durante todo el vídeo tenemos aquí detrás uno de los monos, como el que utiliza Tony, que es el Aragon, si no recuerdo mal, ¿no? Que es el que tiene el airbag. Air Pro. El Pro, el que lleva el airbag incorporado con la centralita y todo, que es el mismo que utilizas tú en circuito. Sí. Porque, a partir de ahora, exclusiva, solo para Yamaha Castellón, para la provincia de Castellón. Sí. Van a tener el mono o los monos, nuestra gama de monos en venta. Todos los de la gama Airbag. Todos de la gama Airbag y los chalecos también, ¿no? Los chalecos los que llevan el airbag mecánico, que no es el electrónico como el del mono, pues van a poder venderse aquí y distribuirse en Yamaha con Dos Pistones Castellón. O sea, es un puntazo para toda la gente que sea de Castellón o alrededores, pues que sepáis que si no podéis desplazaros a Valencia para comprar un mono o un chaleco airbag, pues podéis venir aquí perfectamente. A la tienda. Y a lo mejor salís con una moto también, ¿no? Porque esto es muy goloso. Aquí, aquí es muy grande, un pack, pero rápido. Es muy grande, esto es peligroso. Porque seas de la cilindrada o de la categoría, el tipo de moto que seas, allá donde mires, hay alguna que te gusta, seguro. Seguro. Muy bien. También os quería comentar que aparte de monos de airbag, chalecos de airbag, cualquier producto de Máximo Moto lo podéis venir a buscar aquí, mirarlo aquí en la web con cualquiera de los trabajadores de Yamaha, de los empleados de Yamaha. Muy bien, y miráis lo que os haga falta y se puede conseguir, se puede traer. Ellos lo piden, llega aquí y no tenéis que desplazaros a ningún sitio ni pedirlo. Perfecto. O sea, podéis pedirlo. La colaboración con Yamaha este año es total. Aparte también nos van a dejar motos para que podamos grabar nuestros vídeos. De hecho ya hemos hecho. Hemos hecho el de la R7 que está en el canal y vamos a probar prácticamente todas las motos todo lo que haya disponible. Motos demo que tengan para poder grabar nuestro contenido y pues colaborar con Yamaha, que la verdad es que estamos muy a gusto y tenemos una relación profesional fantástica. Muy buena. Con Yamaha Castellón y Yamaha España, por supuesto. Y pues Tony, ¿te has planteado retirarte en algún momento? Lo veo difícil. Lo veo difícil. O sea, tú conforme difícil. te vas haciendo mayor, lo vas viendo más difícil. Estás enganchado totalmente, ¿no? Yo creo que he evolucionado como persona, he evolucionado físicamente, mentalmente y mi evolución es constante, o sea... Porque tú no entrenas solo con moto.
No, no, no. ¿Qué entrena? Dinos tu día, un día normal tuyo. Sí, yo te comento. Normalmente me suelo levantar entre las 6 y las 7 de la mañana, cojo la bicicleta de montaña, suelo hacer rápidos, a lo mejor unos 30-35 kilómetros un día light. Llego a casa, dejo la bicicleta, me cojo mi mochilita y me voy a la piscina. O sea, a ver, Sí. bicicleta, después piscina. Piscina. El día siguiente me voy por la mañana al gimnasio, o hago primero bicicleta y después gimnasio, y así alternativamente, o sea, voy alternando un día piscina y otro O gimnasio. sea, hoy en día está claro que el aspecto físico pues en los pilotos es súper importante. Muy importante. Pero tú encima te tienes que machacar más, Sí. imagino. Sí. Más que nada pues Sí. porque necesitas, claro, no tienes la misma flexibilidad o movilidad que tiene una persona que no tenga una discapacidad. Ahí está. Entonces tienes que machacarte muchísimo más para Mucho. poder aguantar todo lo físico que conlleva llevar una moto y competir en una categoría profesional, bueno, ser un piloto profesional. Entonces, ¿no te planteas retirarte? De momento ya te digo estás que en la cúspide, estamos ¿no? yendo estás en el para nivel más arriba. alto de tu Sí, sí, carrera sí, en sí, estos sí, momentos. sí. Hay que aprovecharlo. Y bueno, y el día de mañana, imagínate que te retiras y el equipo de Máximo Moto se hace más grande. Tenemos un equipo con más pilotos, ¿no? Y también apostamos por pilotos jóvenes y todo. No sé, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir vinculado a las motos? Sí, vamos a estar, de hecho quisiera estar como team manager del equipo, ya que tenemos acceso a muchos colaboradores, ahora somos el equipo, y en un futuro apoyaremos a jóvenes pilotos Claro, y jóvenes la idea es promesas. esa. Y como Abrirnos. estamos metidos en el tema competición, o sea, tenemos las puertas abiertas en muchísimos sitios. Así que blanco y en botella, tenemos que estar ahí ganando campeonatos. El día que yo no esté, seguiremos luchando y seguiremos No será peleando. Antonio Montoya, será otro nombre, un chico o una chica piloto En efecto. que estará con nosotros. En y efecto. tú que te quedarás ahí como manager y bueno, de sensei, ¿no? De maestro aquí para lo que, Sí, sí, por supuesto. para lo que haga falta. Estaremos a lo que nos gusta. Yo dije un día que quería estar en el mundo de las carreras, me llegó tarde, lo hemos conseguido. No hay nada imposible en esta vida, simplemente te lo tienes que proponer y trabajártelo y esforzarte para conseguirlo, y de hecho lo hemos conseguido. Claro. Bueno, mira, ahora que dices lo del tema del esfuerzo, ¿quieres aprovechar para alguien que esté empezando o que tenga algún tipo de discapacidad Sí, sí. o otra cosa que le impida o crea que le impida mentalmente o físicamente llevar una moto? ¿Quieres darle algunos consejos? Pues desde aquí os quiero decir que simplemente os lo tenéis que proponer. O sea, todo lo que tú quieras hacer lo vas a poder conseguir. Si necesitas algún tipo de ayuda, apoyo, cualquier cosa que os haga falta, tenéis nuestra página, que es Handy Riders Spain. Os podéis poner en contacto con nosotros y desde nuestra página nos pondremos en contacto con vosotros, y si os podemos ayudar en cualquier cosa, no dudéis en llamarnos, y que sepáis que los límites os los ponéis vosotros. Se lo pone uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho aquí tenemos un ejemplo, es que no es un tópico, es que es. De hecho, es cuando la realidad. era joven hacía motocross, y eso que estaba muy mal, pero era tanta la devoción que tenía por las motos que sin poder lo hacía. He tenido muchos golpes, muchos accidentes, lo he pasado muy mal, pero yo he seguido en mi línea. Llegó un momento que ya no podía llevar las motos. La ilusión ha Sí. podido más que, Sí. que en este caso pues la discapacidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. O el impedimento para poder cumplir Sí. lo que en ese momento te proponías, pero bueno, mira lo que has conseguido. Nunca hubiéramos pensado que hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado, ya te digo. Bueno, pues nada, pues esta es una pequeña entrevista con Toni. No sé si nos dejamos algo o tú quieres añadir algo más. Bueno, por supuesto, para finalizar, pues nos gustaría aprovechar para dar las gracias a todos nuestros colaboradores, no solo con Dos Pistones Yamaha Castellón, sino todo el resto de empresas que colaboran con nosotros, que nos ayudan tanto económicamente como físicamente, con material humano o cualquier tipo de recambio, piezas, todo lo que necesitamos,
pues os damos mucho las gracias desde Máximo Moto y desde el equipo Máximo Moto Racing Team a todas esas empresas y también pues a la gente que hay detrás, ¿no? O sea, a Máximo Moto por supuesto, Sobre todo. pero bueno, pues tu mujer Belén, Sí. allí, todo, La gente que no se ve. todos los, exacto, La todos los gente que que no no se se ve. ven, porque al final tú eres la cabeza visible de todo esto, pero hay que recordar que siempre hay un equipo humano detrás que hace que prácticamente todo lo que has conseguido sea posible, Sí, porque esto... de hecho, estoy corriendo gracias a mi mujer, Ana Belén. Ella fue la que me arrancó de donde estaba y Te me dijo, arrastró tú ahí. vas a correr. Y de hecho, me compró la moto. Me compró la moto y me dijo, y tú vas a correr y vas a salir a entrenar ¿Dónde y hay, vas a empezar. ¿Dónde hay que firmar? Que la mujer te compre Es la una envidia moto de- para que corras. Es la envidia de muchas personas. Todos queremos porque una mujer cuando, así, ¿eh? cuando nos ven en el circuito dicen, joder, macho, Qué suerte tienes. qué suerte tienes. Es la Pero envidia de muchas también te aprieta mucho, ¿eh? Sí. Está ahí, Belén Desde está... aquí, desde aquí se lo digo, Belén, madre mía, las bullas que me mete, ¿eh? Sí, no, a ver, cuando No sé. vamos a entrenar, vamos a hacer tiempos. Claro. Y cuando ve que me duermo en los laureles, Te aprieta. que Bueno, pues, detrás de ti hay mucha tú- gente que está poniendo dinero y te está apoyando para que tú Tienes que dar estés el- perdiendo el tiempo. el rendimiento. Sí, y así que me Tu aprieta. manager, al Sí, final... sí. Sin ella sería imposible esto. Pues nada, pues le damos las gracias a Belén, a todo el equipo, bueno, a tu compañero... Sergio Asensio a también. Sergio Asensio también, por es supuesto. el que me hace mejorar en pista, porque este chico se coge la moto y va por los viales y va apuntándose todo y viene Tony, aquí, estás perdiendo tiempo. Y de hecho luego nos salen los números cuando No. salimos a entrenar. No nos podíamos olvidar de... No, es muy de importante, Asensio. es muy importante. Pues bueno, pues nada chicos, pues eso, muchas gracias a todos los colaboradores, muchas gracias también a todos vosotros que estáis pues siempre viendo el canal, ya sea la review de los productos o en este caso pues la entrevista que hemos preparado para Tony, porque hacéis que bueno que la familia Máximo Moto siga creciendo, que cada vez seamos más. Y bueno, no sé si este vídeo me dará tiempo para editarlo para mañana. Si es así, ya os digo, os adelanto, no, porque ya lo sabéis, que el sábado vamos a organizar la primera salida motera de Máximo Moto, que vamos a salir desde la tienda que tenemos en Valencia, que está en la calle Linares número 21, que hemos quedado a las 10:30, que vamos a hacer una ruta hachera, que estáis invitados todas y todos los moteros de Valencia o alrededores, si os podéis unir, para venir con nosotros, que vamos a grabar un vídeo para el canal de YouTube y vamos a hacer un sorteo de bueno, varias piezas de ropa de Máximo Moto. Así que nada, si está saliendo hoy jueves el vídeo de la entrevista con Tony, pues que sepáis que el sábado a las 10:30 hemos quedado allí, que estáis invitados y a disfrutar. Así que bueno, Tony, enhorabuena por la gran temporada que has hecho, por el esfuerzo, por Muchas lo que gracias. demuestras día a día. Desde Máximo Moto confiamos ciegamente en ti. Y nada, mucha suerte esta temporada, vamos a estar apoyándote en todo lo que nos sea posible y no tenemos ninguna duda de que por tu parte, ganes o no ganes, vas a dar el 200% porque siempre lo has hecho. Así que nada, mucha suerte, muchas gracias a todos vosotros, amantes de Máximo Moto, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno, Tony, mucho gas, ¿no? Gas. Bueno, Tony es que va así, ¡ay, la curva! Tony va ahí. Bueno, un saludo, hasta luego. Hasta luego.